Amigas y amigos de Fuerte y Claro, bienvenidos a su espacio aquí en La República. Es un honor para mí acompañarlos hoy una tarde más, como siempre invitándolos a que se suscriban, que nos den like, que compartan, que comenten y que se tomen su cafecito a esta hora de la tarde para que nos puedan acompañar. Siempre queremos verlos interactuar directamente con nosotros en vivo a través de sus comentarios. Y si no, si lo ven en diferido, por favor también no se olviden de hacer todo lo que les acabo de decir para que este espacio pueda seguir creciendo. Bueno, el día de hoy vamos a retomar uno de los temas que llevamos ya casi toda la semana pasada hablando. De hecho, en este espacio fuimos muy enfáticas en hablar sobre lo grave que era lo que venía sucediendo con la congresista Milagros Jáuregui y con todo lo que implica, está relacionado con este albergue, este hogar de refugio, supuestamente, refugio la casa del padre, en el que lleva con la venia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a niñas, adolescentes, embarazadas, producto del abuso sexual, y las obliga a maternar. Ahora, hay muchas cosas que decir sobre esto porque la congresista ha sacado, después de todos estos días de silencio, cuando ya la situación se ha desbordado, cuando el ministerio le ha enviado un comunicado diciendo que va a investigar, cuando su propia bancada ha tratado de deslindar y le ha dado la espalda, rechazando unas imágenes que salieron a la luz, la congresista ha salido a decir que es falso que se les obligue a maternar. En este programa vamos a explicar un poco y vamos a tratar de desmenuzar las mentiras que ha dicho en su defensa, que ha tratado de esbozar en su defensa la congresista Milagros Jáuregui Aguayo. Y vamos a ver un poco cuáles han sido las diversas reacciones que han habido en torno a este tema. Lo primero que tenemos que mostrar ha sido lo más reciente que se dio ayer, que fue un comunicado que lanzó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ayer hubo, también vamos a ver en breves imágenes, un plantón frente a esta institución en el que se le exigían básicamente respuestas a cuáles son los criterios bajo los que una institución del Estado adscrita a las políticas de Estado decide enviar a niñas, a menores de edad que son víctimas de abuso sexual a un albergue, a una organización privada que tiene abierta y públicamente un corte y una política evangélica que hace que éstas sean retenidas o cuyo derecho a acceder a información y al aborto terapéutico sea obstruido. Evidentemente, por las políticas que tiene este lugar, este albergue, que la congresista se ha encargado de recordarnos a todos. Vamos a leer un poco qué es lo que dice su comunicado. Dice: el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha dispuesto de manera inmediata acciones de supervisión y verificación en el Centro de Acogida Residencial Hogar Refugio, la Casa del Padre de Administración Privada. En ejercicio de su rol rector y de sus competencias, el Ministerio viene actuando de manera sumaria para establecer si se cumplieron los estándares de atención y de protección integral para que se determinen las responsabilidades que correspondan ante cualquier vulneración de la norma vigente, actuando conforme a ley y bajo el principio del interés superior del niño. El MIMP reitera su compromiso de velar permanente por la seguridad, dignidad y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes de todo el país. A ver, acá se están refiriendo a una cosa en particular. Son las fotografías, las famosas fotografías que no vamos a mostrar directamente aquí en este espacio, pero cuya simbología sí vamos a abordar, porque ha sido muy fuerte ver lo que significan y la manera en la que escenifican aquello que Jáuregui quiere para estas niñas. Se divulgó a través de las páginas del Facebook, de las redes sociales del refugio de la Casa del Padre, una serie de fotografías en las que niñas muy chiquitas, y lo podías ver en las edades diversas de las fotografías expuestas, niñas de 10, de 11, de 12, de 13 años, estaban uniformadas, todas como con un polo igualito, un pantalón igualito, en filita, en un evento, estaban siendo puestas en un escenario, es decir, estaban formando parte de una escenificación y cargando a sus bebés, ¿no? A los bebés que esta congresista, Milagros Jáuregui, se enorgullece de obligarlas a tener. Esto constituye
no solamente una falta, un delito que en teoría está señalado claramente como amparado por la ley desde el año 2023 y que implica y señala que a las víctimas menores de edad, a las víctimas de violencia sexual, no se les puede exponer de ninguna manera. Su identidad y su bienestar deben estar protegidos en todo momento. Entonces, acá el análisis va en dos planos. En primer lugar, porque estaría contraviniendo una ley específica que señala que a las víctimas de violencia no se les puede exponer de esta manera. Tenemos por ahí lo que se publicó en el año 2023, el decreto publicado en el año 2023, que de hecho la publicación la rebota el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el que se señalan los lineamientos estrictos que debe de haber en todo momento, en la cobertura, en el abordaje y al cuidar o tener relación directa con casos de violencia sexual a menores de edad. Dice: la identidad de víctimas de violencia estará protegida gracias a un decreto supremo. Esto se publicó el 8 de septiembre del año 2023 y habla de una modificación del reglamento de la ley que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres y señala que todas las instituciones receptoras de denuncia o que tengan acceso a la información de las víctimas están obligadas a mantener la reserva sobre su identidad, sus datos personales y la documentación del proceso. Bueno, dice cuál es la normativa exacta, a partir de qué momento entra en vigencia y empieza a explicar un poco cuáles son los motivos detrás de que se haya hecho necesaria esta modificación. Esto quiere decir que la congresista Milagros Jáuregui no cumplió con lo que establece la ley que protege la identidad de las menores de edad víctimas de abuso sexual. Y no puede decir ella que porque les puso un pequeño blur, porque no se veía directamente su rostro, no estaban siendo expuestas. Ella dice además en un video que ha sacado y al que vamos a reaccionar en breves, que no es cierto que ellas estaban siendo expuestas públicamente. A ver, públicamente no significa en la calle. El solo hecho de estar en un escenario, como usted misma ha señalado, participando de un supuesto coro, participando de un acto performativo y de haberles tomado una fotografía que subió a redes sociales a la que cualquier persona ha podido acceder. Yo he accedido a las fotografías, mi productora ha accedido a las fotografías, los medios de comunicación han accedido a las fotografías. La evidencia de la exposición es clarísima. Usted publicó fotografías, usted o su albergue, su refugio, publicaron fotografías en las que la identidad de estas menores estaba siendo expuesta. Menores, además, que claramente no van en línea con lo que usted señala que sienten, porque usted dice, en una entrevista que otorga, que ninguna niña, y ojo, lo dice con claridad, al menos tiene la desfachatez de decir las cosas como son y habla de niña. Ella dice que ninguna niña embarazada se ha arrepentido de dar a luz. Claro, esta es la política que tratan de instaurar en la mente de estas niñas, señalándoles además que ni siquiera son víctimas, ¿no? Se les dice, no, ellas no son víctimas, ellas no se arrepienten de dar a luz porque todo el tiempo les hemos dicho que ellas no son las víctimas de lo que les ha sucedido. Entonces, en estas fotografías, que francamente son una prueba de que el horror a veces de la realidad supera la ficción, las niñas están todas uniformaditas cargando a los bebés que han tenido producto del abuso sexual, producto de la violencia sexual que ha atravesado sus cuerpos y están siendo expuestas como una estampita, como un trofeo, como una señal de su lema pro vida. Están siendo instrumentalizadas, están siendo politizadas, sus imágenes, sus cuerpos, su identidad, que debería estar resguardada y protegida, está siendo expuesta como si se tratase de un circo para ganar adeptos, para ganar votos, para tener un punto en cuanto a lo que usted dice defender dentro de su ideología. Eso es bajísimo, pero no solamente es bajo en el sentido de lo que consideramos como que está por encima del bien y del mal, sino que, como lo hemos demostrado, está contraveniendo un reglamento específico de protección a las menores. Y en segundo lugar,
que era el otro plano que decíamos, ¿no? Del por qué la exposición no es la correcta, es por la forma, el abordaje, la manera en la que Milagros Jáuregui habla de estas niñas embarazadas, ¿no? Ella omite hablar de violencia, ella omite condenar el abuso, ella habla de estas niñas como vasijas prácticamente, que tendrían que ver lo que llevan, lo que cargan en el vientre como una redención divina, y a quienes se les niega incluso lo más básico, su derecho a llamarse víctimas. Esto es sumamente importante y vamos a hablar un poquito sobre el por qué. Al decir que las niñas abusadas que caen lamentablemente en las manos de este grupo evangélico no son víctimas de lo que les ha sucedido, se configura algo muy grave, que es la negación del delito, no solo en el plano de aquello que ellas conciben como la tragedia de lo que les ha sucedido, sino en el plano del abordaje de lo que les ha sucedido. Me explico. Es muy grave que se niegue la categoría de víctima y que se hable de que estas niñas van a pasar por un proceso de sanación divina, de sanación cristiana. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa pasar por un proceso de sanación cristiana? Una víctima de abuso sexual lo que necesita es terapia psicológica y psiquiátrica, que esté basada en ciencia y evidencia y no en dogma ni en religión, porque la fe no va a curar ese trauma, porque existe bibliografía, porque existen estudios, porque existen decenas de años de investigación que hablan sobre el correcto abordaje del trauma, sobre el correcto enfoque hacia el trauma. Este es el tipo de terapia que estas niñas tendrían que estar recibiendo, porque es muy ambiguo que la congresista señale que en ese albergue ellas pasan por terapias de sanación cristiana. ¿Qué aval, qué cartel, qué carnet profesional tiene la congresista Milagros Jáuregui que le entrega al ministerio como un aval o un garante de que estas niñas van a pasar por la terapia psicológica que necesitan? Porque aquí lo está diciendo. Lo que les ofrecemos es una terapia de sanación basada en Cristo. Eso no tiene ningún tipo de sustento. Puede ser algo adicional, puede ser algo que se busque en algún momento, pero no puede ser que una institución del Estado, como es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, creada y única y exclusivamente precisamente para velar por el interés superior de los niños, niñas, adolescentes y las poblaciones vulnerables, en este caso de esta primera población de la que hablamos, omita esa verificación. ¿A quién está entregando a las niñas? ¿Por qué tipo de procesos van a pasar? ¿Qué se les va a decir? Eso en cuanto al plano psicológico, es decir, se les está negando la posibilidad de acceder a una terapia real, documentada, científica, con un correcto abordaje del trauma, y se les quita algo tan básico como el llamarse víctimas, el reconocer su dolor, el decirles, sí, lo que te sucedió es una tragedia y tienes todo el derecho a estar molesta, a estar triste, a no entender, a odiar lo que te está sucediendo. Tienes todo el derecho de atravesar toda una amalgama de sensaciones. Sin ese tratamiento y ese abordaje psicológico correcto, entonces no hay garantía de que estas niñas de verdad estén siendo tratadas como deberían hacerlo. Y luego en el plano legal, por supuesto, porque la congresista, quien además es una mujer que en teoría, por su periodo como legisladora, debería saber de leyes, aparentemente no tiene idea que en el plano jurídico y penal la categoría correcta es víctima, que estas niñas atraviesan en paralelo, llevan en paralelo procesos en contra de sus agresores y la ley misma las coloca en la categoría de víctimas, reconociendo que son ellas el punto central, la primera persona afectada por el delito cometido, en este caso abuso sexual. Entonces, cuando ella dice que las personas hablan desde la ignorancia, la que está denotando suma ignorancia en el plano legal, jurídico y psicológico es usted, porque las alternativas y las herramientas, al menos de lo que usted ha transparentado que se le ofrecen a estas niñas, no están alineadas
con lo que en realidad deberían estar recibiendo para tratar, para poder superar, para poder trabajar el abuso sexual al que han sido sometidas. A la congresista le han dado la espalda su propia bancada, Renovación Popular, luego de que evidentemente el escándalo se hiciera mucho más grande. Un comunicado que yo francamente no me lo creo en absoluto, que creo que simplemente va alineado con lo que está sucediendo en este momento, que es que en plena previa de la campaña electoral, bueno, ya estamos en campaña electoral, pero en plena campaña reciben este rechazo masivo y popular a la exposición cruel, desmedida, innecesaria y mezquina de niñas abusadas obligadas a ser mamás, y deciden entonces que esta vez no les conviene darle la mano a la congresista Jáuregui y lanzan el siguiente comunicado. Renovación Popular es un partido que defiende la vida y la familia. Es un partido que defiende la vida, la familia y la dignidad inherente de todo ser humano, especialmente de los más vulnerables. En ese sentido, precisamos que no compartimos ni avalamos lo ocurrido en un evento organizado por una congregación donde se expuso de manera indebida a niñas provenientes de un albergue. Ese hecho no representa los valores ni la línea de nuestro partido. La protección de la niñez implica respeto, cuidado y responsabilidad. Bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de menores puede ser utilizado con fines políticos, simbólicos o de exposición pública. Lamentamos profundamente el daño ocasionado y expresamos las disculpas correspondientes por una situación que no fue promovida ni autorizada por nuestro partido. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa integral de los niños y adolescentes, más aún cuando han sido víctimas de violencia o de abandono. Firmado, Renovación Popular. Claro, la reacción masiva y colectiva ha sido hacia el rechazo, sobre todo a la exposición, a la forma tan mezquina en la que estas niñas han sido utilizadas para lanzar un mensaje político. Y lo que ha hecho Renovación Popular aquí es populismo, ¿no? Dice estar indignado, pero en concreto no va a pasar absolutamente nada con la candidatura de Milagros Jáuregui, porque además, evidentemente, comparten agenda ideológica, comparten principios, comparten, ¿no?, estas cruzadas que ellos dicen tener y que hay aquello que quieren llevar al Congreso para legislar. Y porque además lo que ha dicho la congresista Milagros Jáuregui está muy en línea de lo que señala su partido y el líder de este. No nos olvidemos que hace un tiempo Rafael López Aliaga, quien es el candidato presidencial por Renovación Popular, habló también de las niñas abusadas y de la posibilidad de que éstas accedan a su derecho, el aborto terapéutico, y que dijo que no estaba de acuerdo y propuso una solución tan ridícula, tan absurda, tan inviable y tan indolente. Habló de llevarlas a un hotel 5 estrellas para que atraviesen allí su embarazo, es decir, obligarlas a llevar a término el embarazo, y para que luego de eso ellas decidieran no si iban a ser madres o no, si se quedaban con el bebé o si lo daban en adopción. Va en la línea además de todos los proyectos que hacen retroceder en materia de derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, que han sido impulsados por esta bancada a través de otros congresistas, principalmente Milagros Jáuregui, pero otros congresistas como Alejandro Muñante, y que tienen que ver con implantar algo que ellos llaman una batalla ideológica, una guerra ideológica contra el progresismo, contra lo que llaman la ideología de género, pero que en el fondo las únicas personas afectadas, las únicas personas a las que le están quitando derechos en la práctica y en materia real, son a miles de niñas, niños y mujeres desfavorecidas que no tienen nada que ver con los términos que ellos pretenden abordar y a quienes dejan expuestas cada vez más a la violencia. Por ejemplo, la eliminación de la educación sexual integral, precisamente para hablar con las niñas, niños y adolescentes desde la infancia sobre lo que es el abuso. Antes de ir en breves con nuestra invitada, que ya está conectándose en estos momentos, quiero que reaccionemos juntos a la respuesta que ha dado la congresista Milagros Jáuregui, una
Una respuesta para la que además yo le preguntaría, si no tiene temor a que le respondan, ¿por qué ha bloqueado los comentarios? Solo permite que le contesten personas afín a sus ideas. Ella ha subido un video esta mañana a sus redes sociales. Vamos a verlo. Hace varios días vengo siendo objeto de una serie de ataques coordinados por parte de lo que se ha denominado ecosistema caviar. A raíz de las declaraciones que hice y que han sido deliberadamente sacadas de contexto con el único propósito de dañar mi imagen y desprestigiar el trabajo que vengo haciendo hace muchísimos años. Se han difundido múltiples afirmaciones falsas que considero necesario aclarar con serenidad, firmeza y verdad. Primero, se ha dicho que en el albergue que yo fundé se obliga a las menores de edad a ser madres. Falso. Quien determina si corresponde o no la realización de un aborto terapéutico es exclusivamente una junta médica, conforme a la resolución ministerial 486-2014 MINSA. Ningún albergue toma este tipo de decisiones. Segundo, se ha señalado que en dicho albergue se perpetúa el abuso contra las niñas al no considerarlas víctimas. Esta afirmación es falsa. Basta revisar la información pública del propio albergue para constatar que acoge y protege a menores que han sido víctimas de violencia, brindándoles acompañamiento, contención, cuidado integral y proveyendo de todos los estudios que ellos necesitan. Tercero, se ha afirmado que se ha exhibido a las niñas embarazadas. Esto es falso. Las menores participaron de un coro, por eso todas estaban vestidas iguales, porque hicieron un coro. El hecho de que en un coro se utilice la misma vestimenta no convierte a nadie en ser parte de una secta. Cuarto, se ha dicho malintencionadamente que el albergue funciona al margen de la ley y que incumple las normas vigentes. Esto es falso. El albergue cuenta con todos sus documentos, con todas las autorizaciones y con todas las acreditaciones necesarias, así como con todo el plantel de profesionales que ayudan a las niñas. Quinto, se ha dicho que el albergue recibe recursos del Estado. Falso. El Ministerio de la Mujer es quien direcciona a las menores de edad en abandono y nosotros, este albergue, es el que las protege, las cuida y las ayuda a poder tener no solamente una buena salud psicológicamente, psiquiátricamente, sino también se les ayuda en todo el proceso para que puedan terminar sus estudios en el colegio. Estas adolescentes llegan a la casa hogar a través del Ministerio de la Mujer. Es más, las 3 últimas ministras de la Mujer han venido a nuestra casa, han visto, han convivido con las niñas, como muchas veces el personal de la UPE. Esta casa es considerada una casa modelo. Estoy segurísima que cada niña que ha pasado por este albergue y que hoy ya están con sus mamás y con su familia, tienen los mejores recuerdos. Unos recuerdos preciosos de haber sido cuidadas con el verdadero amor y entrega que todos estos profesionales dan. Finalmente, otra mentira más. Se ha dicho que el albergue fue creado por fines políticos. Falso. El albergue tiene más de 9 años de funcionamiento y lo fundé en una época que ni siquiera pensaba estar en el campo político. Estos ataques y mentiras no son gratuitos. Responden al trabajo firme y consecuente que vengo realizando desde que fui elegida congresista de la República. Un trabajo que ha generado resultados concretos, que ha incomodado profundamente a quienes defienden determinadas posturas ideológicas y en muchos casos intereses económicos. Por todas estas razones me atacan de una manera permanente, intentando quebrar mis convicciones, quebrar mis principios, cuando esto, al contrario, me hace levantarme más firme y más comprometida con el Perú. Yo voy a continuar trabajando para poder ayudar a nuestra nación que puedan avanzar, crecer y desarrollarse con el sentido común. Muchísimas gracias. Hace varios días... ¿Cuántos minutos y cuánto relleno para seguir mintiendo? Para seguir tratando de engañar a la población.
Hay muchas cosas de las que Jáuregui señala en este video que son verdades a medias, convenientes, por supuesto. En primer lugar, me llama mucho la atención que diga que los ataques vienen de un ecosistema caviar, ¿no? Porque yo tenía entendido que a lo que ustedes llamaban caviar eran a las personas que vivían del Estado. Bueno, yo no vivo del Estado. He criticado fuertemente el hecho precisamente porque parte de mi activismo y mi labor es a favor de la infancia, de las niñas y adolescentes, de las niñas, niños y adolescentes y de las mujeres, pero en este caso de las niñas víctimas de abuso sexual. Cuando usted habla de recibir ataques por parte de quienes pretenden vivir del Estado, ¿no es usted la persona que desde hace ya varios años precisamente vive de esto? ¿No es usted actualmente congresista de la República que está además buscando la reelección en el Senado? Es decir, ¿no es usted quien pretende seguir viviendo de nuestros impuestos? ¿No es usted la que únicamente vive de diezmos y de aquello que recoge en sus charlas y con la organización o el esquema económico basado en la fe que ha instaurado con su esposo, el pastor evangélico? ¿Dónde está la mafia caviar? Porque a quienes yo veo que se han manifestado ayer frente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a quienes veo que nos manifestamos en las redes sociales en contra del horror cometido, son a seres comunes y corrientes que no tienen nada que ver con el Estado, a ciudadanos y ciudadanas indignadas con lo que usted está haciendo y que dicen no vamos a permitir que le hagan esto a las niñas. Nos parece indignante y aberrante que en el Perú esto esté sucediendo con el aval del ministerio. Eso en primer lugar. No veo aquí a nadie, además de usted, con fines, intereses o relaciones políticas. Usted dice que es falso que se les obligue a las niñas a llevar a término un embarazo. Sin embargo, usted ha estado directamente involucrada en las presiones que se han ejercido contra la maternidad de Lima para cambiar, para limitar los causales que están establecidos dentro de la guía del aborto terapéutico y así impedirles, presionarlos y hostigarlos para que no puedan realizar abortos terapéuticos a niñas violadas. Usted ha estado detrás de eso directamente. Usted incluso ha hecho aval de esto en sus políticas públicas. Entonces, es un doble discurso venir a decir ahorita que usted no tiene nada que ver con que se les obligue y que eso depende de la Junta Médica, juntas médicas a las que ustedes persiguen, hostigan y acosan. Y cuando usted además ha presionado directamente para que se eliminen las causales relacionadas con la salud mental, obviando, ¿no?, que es algo esencial de la salud integral de las niñas. Brevemente, sí, usted sí perpetúa el abuso, es falso que no lo haga, y lo hace desde algo tan básico como negarles su calidad de víctimas. El solo decirles que no son víctimas de lo que les ha sucedido y normalizar el horror, haciéndolas a ellas cargar con la responsabilidad del delito que se ha cometido en su contra su cuerpo y contra su vida, es perpetrar el abuso, así de simple. Así que no diga que no lo hace porque no hay que indagar muy a fondo. Perpetrar el abuso es negarles su calidad de víctima, es forzarlas a maternar, es tratar de normalizar una maternidad que ya ha sido catalogada internacionalmente como tortura infantil. Invalidar su dolor es perpetrar el abuso. Y finalmente sí las expone, no solo en estas, sino en múltiples fotografías y videos, y sí las instrumentaliza, aunque diga que no tiene fines políticos, porque las usa para hacer campaña, porque las fotografías del albergue las usa para hacer campaña, porque evidentemente tienen un corte y un tinte político a través del que usted trata de conseguir adeptos, personas quienes supuestamente amparados bajo la fe, ¿no?, sigan su dogma hasta el nivel extremo de no importarles que estemos hablando de niñas de 10, 11, 12 y 13 años forzadas a maternar.